Muy buenas noches a todos. Para la Facultad de Información y Comunicación es un verdadero placer recibir en su casa de estudios esta instancia tan importante, coorganizada en colaboración con la Academia Nacional de Letras. Nuestro agradecimiento en el nombre del presidente de la Academia a toda la institución por habernos invitado a ser parte de este evento y sobre todo por ser la primera vez que recibimos la conmemoración del Día del Idioma en la Facultad de Información y Comunicación. Ha habido alguna otra instancia en años anteriores, pero que todavía no estábamos en este local que también nos acoge y que nos permite llevar adelante una serie de actividades. Para la Facultad de Información y Comunicación es un verdadero placer profundizar los vínculos con la Academia Nacional de Letras y este evento seguramente nos ayudará y nos seguirá apoyando para seguir avanzando juntos en otras instancias similares. Nuestra facultad, como ustedes saben, o algunos de ustedes saben, tiene un área importante de lenguas. Está presente hoy con nosotros y va a estar durante todo el evento la profesora Virginia Bertolotti, quien coordina el Departamento de Lenguas, de Medios y Lenguajes, perdón. Y bueno, y ella también es integrante de la Academia Nacional de Letras, lo que hace que justamente sea un evento que nos compromete y nos compromete mucho. Por eso nuestro consejo de facultad vio con muchísima alegría cuando fuimos invitados a participar de la instancia. Quiero también destacar que me parece que la propuesta a la cual hoy vamos a asistir es una propuesta bien interesante. Estamos conmemorando el Día del Idioma, que fue el 23 de abril, un día muy significativo, porque como todos ustedes saben, es el día del fallecimiento de Miguel de Cervantes y por eso pasa a ser uno de los días más significativos para el idioma español. Y seguramente también lo saben, la semana pasada tuvimos la gran alegría que una prestigiosa escritora nacional, Ida Vitale, recibiera ese premio Cervantes. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, no se los voy a decir a ustedes, pero sin duda el reconocimiento de la profesora Ida Vitale y de su gran producción literaria es también un reconocimiento al idioma español. Y el hecho de que hoy estemos aquí y que se haya pensado en un evento que se llama Penurias y placeres del trabajo con la lengua, los oficios invisibles del idioma, realmente a uno le da muchísima curiosidad, porque incluso los expositores no son los expositores clásicos de un evento de la lengua, ¿no? Y entonces, por lo menos digo, en mi conocimiento, y me parece que justamente es una posibilidad muy valiosa que nos va a permitir tomar contacto con realidades que quizás para el caso personal, no digo que para todos, eso va a ser algo muy novedoso, muy nuevo, más allá de que uno de repente está acostumbrado a trabajar con alguna de las personas que van a integrar esa mesa. Simplemente quería darles la bienvenida, agradecer nuevamente a la Academia Nacional de Letras, decirles que la Facultad de Información y Comunicación está siempre dispuesta a recibirlos y a llevar adelante otras iniciativas, proyectos conjuntos y que por supuesto cuenten con nosotros en lo que así consideren y siempre estaremos a disposición. Así que deseo que esta sea una jornada exitosa y nada más que esto, porque lo más importante es justamente quienes hoy van a exponer aquí. Muchísimas gracias.
En primer término, quiero agradecerle a la señora decana que nos haya abierto las puertas de esta hermosa sala, en este magnífico local que tiene la Facultad de Información y Comunicaciones, a esta celebración del Día de la Lengua, del Día del Idioma Español, un día que ha sido asignado como tal por las Naciones Unidas desde hace varios años y que la Academia Nacional de Letras celebra todos los meses de abril, a veces el mismo día en que lo celebran otras instituciones, a veces por razones de agenda, en los días siguientes, como ha ocurrido en esta oportunidad. Y en esta oportunidad particularmente porque, como muy bien recordaba la señora decana, hace 6 días, es decir, el 23 de abril, el Día Mundial del Idioma Español, en Alcalá de Henares, se le estaba entregando el Premio Cervantes a una uruguaya, una celebración de particulares brillos y de una enorme repercusión como pocas veces hemos vivido en el Uruguay, porque cuando se le dio a otro uruguayo, hace ya décadas, el Uruguay era otro Uruguay que lamentablemente no podía celebrar, como ocurrió en aquella oportunidad que el Cervantes se le otorgara a un exiliado, a un hombre que se te había tenido que ir del Uruguay, país al que nunca definitivamente regresó. Pero esa celebración de tantos brillos, de tanta repercusión que todos seguimos y acompañamos, y en particular la Academia, porque ese premio fue un premio otorgado a alguien de una enorme trayectoria, una larguísima trayectoria intelectual, que a sus 95 años está con plena lucidez, siendo la última sobreviviente de la generación del 45, teniendo una obra personal en el campo de la poesía y en el campo del ensayo, de la crítica literaria, de la traducción, particularmente significativa, y también porque se encuentra en un momento de su vida con una gran lucidez y en plena producción. Por todas esas características que reúne Ida Vitale, es que la Academia Nacional de Letras fue justamente la institución que propuso su nombre al Premio Cervantes en el 2017 y volvió a plantearlo en el 2018 con el resultado feliz que todos conocemos. Pero la Academia en general, cuando celebra el Día del Idioma, no lo hace a través de ceremonias ni de gran brillo ni de gran repercusión, sino que elige estos espacios y estas jornadas fundamentalmente para reflexionar sobre la lengua. La reflexión es tal vez el modo más adecuado de hacerlo en circunstancias como esta. Y este día, este año, se ha elegido un título que es un título muy atractivo, que discutimos mucho en la Academia y que finalmente quedó registrado del modo como ha sido anunciado, penurias y placeres del trabajo con la lengua, y a su vez un subtítulo, que fue, tal como la iniciativa de la propia mesa, idea de nuestra compañera, nuestra colega, Virginia Bertolotti, los oficios invisibles del idioma. Buscar ese sesgo particular, ese sesgo tan invisible justamente, que es el de los distintos oficios que hoy se reúnen en torno a esta mesa para darnos testimonio de qué modo cada uno de ellos, subtitulando películas, o traduciendo, o editando, o corrigiendo, o moderando redes, aportan a esta lengua. Creo que es un modo muy original y muy diferente, muy innovador también de reflexionar en torno a la lengua, hasta el punto de que hace pocas semanas, en el Congreso Internacional de la Lengua Española, en la que tuvimos oportunidad de concurrir,
con algunos otros académicos. El tema fue objeto de conversaciones en determinados ámbitos, con académicos o con profesores de otras instituciones de otros países, y realmente a todos les llamó la atención esta inflexión que iba a tener una jornada de esta índole. De tal modo que lo importante es, como decía la señora decana, que demos la palabra a quienes son protagonistas del día de hoy desde cada punto de vista de sus trabajos, de sus oficios. Y esas intervenciones, esas participaciones se hacen en el marco de una sesión pública de la Academia Nacional de Letras, porque también en estas jornadas la Academia se reúne en forma pública con invitados especiales para reflexionar en torno a la lengua, de tal modo que le pido a Virginia Bertolotti que modere esta mesa y que empecemos ya a la reflexión que tanto estamos esperando. Muchas gracias. Bien, la decana va a pasar al público, va a abandonar la mesa. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a, por supuesto, a los miembros de la Academia Nacional de Letras, a los colegas de la Facultad de Información y Comunicación, a los consejeros de la Facultad de Información y Comunicación, a los correctores de estilo, a los estudiantes de comunicación, a ex estudiantes de lingüística y a otro público que no consigo identificar. Sean todos muy bienvenidos a esta pequeña jornada donde, como decía el presidente de la Academia, queríamos justamente mostrar el tipo de actividad a las que están llamadas las academias de la lengua, que en general muchas veces se piensa que su principal actividad es la de ser policías de la lengua y decidir qué es lo que se puede y no se puede hacer. Y en realidad una de las tareas de la Academia, o por lo menos de nuestra Academia, es intentar colaborar con la educación lingüística de los uruguayos, de los ciudadanos, y nada mejor para colaborar con la educación lingüística que reflexionar sobre la lengua. Entonces convocamos, como ustedes ya saben, porque todos vieron el programa, supongo que por eso están aquí, a diferentes personas que son obreros silenciosos, o sea, que trabajan con la lengua sin que eso en general sea visible, ¿sí? Ustedes reciben un producto en el que alguien de repente pasó muchas horas reflexionando, tomando decisiones, disfrutando y también sufriendo, y sobre eso les van a hablar los diferentes colegas. Antes de comenzar con las presentaciones, les comento, quiero agradecer no solamente al personal de la Facultad de Información y Comunicación que nos ayudó a poner en marcha estas jornadas, sino también al personal de la Academia Nacional de Letras, por supuesto que a los expositores que súper generosamente e inmediatamente aceptaron venir acá. También a los estudiantes de ADAN que están filmando, que están allá atrás filmando. La universidad tiene una plataforma a través de la cual ejercemos algunas de las funciones de enseñanza que se llama EVA, y este grupo de estudiantes crearon su propia plataforma que no es EVA, sino que es ADAN. Y entre las cosas que hacen, que no hacemos normalmente los docentes, es filmar este tipo de actividades y ponerlas muy generosamente a disposición, no solamente del conjunto de los estudiantes de la Universidad de la República, sino también de la población en general. Entonces, dicho esto, les cuento que los expositores van a presentar en el orden en el cual figuran en el programa. Cada uno va a hablar en un periodo bastante breve, y si ustedes me ven moverme es porque les voy a estar marcando el tiempo para que esta actividad no dure más de 1 hora, que es lo que tenemos planificado. Cuando termine cada uno de los expositores de hablar, si ustedes tienen alguna pregunta, van a ver allí a Raúl, de la Academia Nacional de Letras. Le pueden pedir a él que les alcance una tarjeta, formulan su pregunta por escrito y luego que hayamos culminado, ellos van a responder a las preguntas o comentarios de ustedes, ¿sí? Eso va a durar más o menos media hora, y una vez que haya culminado todo eso, si siguen con dudas, cualquiera de los expositores va a estar encantado de conversar en forma más privada con ustedes.
Entonces vamos a comenzar esta presentación con Patricia Antuña, que nos va a hablar acerca de su titulación, su titulación de películas. Ay, mira, somos como la misma persona. Muchas gracias, Virginia. Como dice el papelito y el afiche que tanto han comentado, yo trabajo traduciendo y subtitulando material audiovisual. También soy freelancer y por lo tanto eso es algo bastante solitario, con lo cual es muy lindo tener una oportunidad de compartir un rato con otra gente que también se gana la vida picando letras, pero en otras canteras, digamos. Yo me crié viendo películas mayoritariamente en lengua extranjera y exclusivamente películas extranjeras, porque para empezar no había otras, no es tan joven el panel. Ahora, como les decía, trabajo traduciendo de inglés a español y viceversa, realities, noticieros, musicales, series y películas extranjeras, y también películas uruguayas que ahora sí hay para cines, DVDs, fondos y festivales. Lo que no sé si puedo hablarles separadamente de las penurias y los placeres de mi trabajo, no porque no los haya, sino porque en general se dan a la misma vez. Es una penuria y es un placer. Es muy ambiguo en general traducir subtítulos por el tipo de traducción que es. Entenderán que la traducción de la película, sea doblaje o subtitulado, es la segunda entrada a la película, que no se cortan cuando entras a sala, sino cuando aparecen los carteles o alguien empieza a hablar. Es decir, que es necesaria para ver la película. Pero al mismo tiempo que nos pone adentro de la película, nos recuerda todo el tiempo que estamos afuera, porque la modificación es tan drástica, o sea, literalmente hay un cartel pegado en la película. Entonces esa ayuda que nosotros queremos dar también distrae y también obstaculiza. Eso nos restringe de maneras muy importantes lo que queremos hacer. Ya no aspiramos, como otros colegas que también traducen, a fidelidades o invisibilidades, como también dice el afiche. En nuestro caso, además de una condición, es una aspiración. Se dice que nuestro trabajo está bien cuando no se nota. Y bueno, es muy ingenuo suponer que un cartel pegado en una película pueda pasar desapercibido. Por lo tanto, todos los cambios que hacemos los hacemos muy conscientes de que los estamos haciendo y de que no estamos siendo tan fieles como nos gustaría. Esto sí nos lleva directamente a algo que es penuria 100% sin ambigüedades, y es la vergüenza que pasamos. Porque en general, esto que oímos muchísimo, que ustedes dicen tanto y nosotros a veces también, es cierto. No dice lo mismo que dijo ahí. Y bueno, es una vergüenza a la que nos sobreponemos. En general es a propósito, o por lo menos no es accidental, porque se toman muchas decisiones que son penurias. Se pierde mucho, se corta mucho y se modera mucho. Algo que en general es un poco triste, pero es peor en las películas, porque no hay películas sobre gente neutra a la que le pasan cosas neutras. Pero las películas están neutralizadas en su lenguaje. Bobo Tija va a ser hey kid, o sea, oye chico, es neutro. No es un lenguaje que se hable en ningún lado, en ningún idioma. El español neutro podría ser la lengua oficial de la República de los dibujitos, digamos. Pero nos obliga a nosotros y nos condiciona a hacer una serie de cambios extra, que nos generan más vergüenza y un poco de culpa. Censuramos y moderamos un montón de cosas, también por esto que les decía del cambio tan drástico que implica pasar de algo que se oye a algo que se lee. Se nos obliga a simplificar y moderar, por ejemplo, insultos, lunfardos, todo lo que con este cambio que hacemos ya no entra por un oído, entonces no sale por el otro. El efecto de leer algo es distinto de oírlo y por lo tanto modificamos aún más lo que en general modifica un traductor para tratar de hacer esta misión un poco noble y un poco ambiciosa, que es tratar de decir todo lo que se pueda de lo que está pasando, pero al mismo tiempo no competir contra la película por la atención de quien la está mirando, y por lo tanto, más que aspirar a traducirlo, se aspira más bien a acompañar la película, ayudando a que se entienda sin molestar mucho. Es una presencia más humilde, digamos, que en otros trabajos con el lenguaje. Además, porque, como les decía, es muy evidente, ¿no? El doblaje sustituye la voz original por otra voz. Un libro se traduce y eso se manifiesta en otro libro, en otro idioma.
pero nosotros estamos permanentemente expuestos al tipo de crimen, digamos. No es como que volvimos a la escena del crimen, sino que nunca te vas, porque sigue sonando y se sigue viendo cosas que hace que los recursos que tengamos para cambiar o para tratar de comunicar algunas cosas sean más limitados. Por ejemplo, en una serie de animados, de animación, en un momento alguien habla de ofenderse y hace una referencia a take offense, que es ofenderse, pero suena parecido a take offense, que es tomar un portón, y alguien le da un portón. Bueno, lo que uno pueda modificar ahí es muy poco, porque se está viendo el portón. El chiste se va a perder, se va a hacer otra cosa, se va a decir algo parecido, por ejemplo, no sé, no me ofendo, pero pongo un límite. No importa, hay que decir algo que combine con lo que se ve. En otros casos se pueden encontrar, no equivalencias, que es una aspiración imposible en este caso, pero sí cosas parecidas, por lo menos generar el mismo efecto. A veces se puede y a veces no. Cuando las referencias son muy locales o son, bueno, la parte más linda del trabajo en realidad son las más difíciles. El humor y las referencias culturales son las cosas más difíciles de traducir. Son las que quedan más lindas cuando salen bien y las que se lamenta más cuando se pierde. No sé si me da tiempo para, ya me pasaron papelitos, así que voy a contar solo una, voy a contar la mala para que no quede soberbio, pero traduje una película sobre Wilson Ferreira en la que para mostrar el humor de Wilson se hacía referencia a una anécdota que él protagonizó con alguien de apellido Gil. No tonto, no bobo, o sea, Gil encima. Y el chiste era que Wilson le pregunta si era contador y ante la negativa él dice, pero Gil sí. Bueno, no es posible. En esos casos hay que hacer esto que hice yo, que es como matar el chiste explicando, bueno, por Gil en español. O sea, a veces enseña mucha humildad la traducción de subtítulos porque enseña mucho a perder. Nuestro peor enemigo es el tiempo y el espacio, como acá más o menos, ¿no? Hay que cortar mucho y apurarse. Wibbly wobbly, timey wimey, tiempo concluido, ya está. En fin, más que manos de tijera sería el desafío más grande, es que es el joven manos de motosierras poseídas vendría a ser. Se corta todo lo que se pueda cortar. Es decir, nos quedamos con lo mínimo y tratamos de poner eso mínimo de manera, respetando unas restricciones técnicas imposibles, de pocos renglones, pocos caracteres y pocos segundos, para lograr algo que vendría a ser una especie de entre Cyrano de Bergerac y clip de Sense8. O sea, el objetivo es que los ocupantes de las dos butacas, la del director y la del cine, se entiendan y no se den tanta cuenta de lo lejos que en realidad pueden llegar a estar. Es decir, es una misión muy noble. Pero bueno, también es muy ingenua, como les decía, y muy difícil. Y tiene muchas penurias y algunos placeres. El primero y el más obvio es que, repito, es traducir películas. O sea que si a alguien le gustan las películas, las palabras y un poco los acertijos, por supuesto que es un placer. Permite además ver muchas más cosas de las que se terminan viendo en la película, como si uno pudiera acceder al DVD de extras, pero permanente, porque las películas también cambian mucho, como nuestro trabajo se corta, se edita, arranca con una idea y después es otra. Y todo ese proceso lo vemos en realidad en un lugar bastante privilegiado, o sea que ese es un placer. Y tiene algunos privilegios que a veces es ver el material antes o, como les decía, verlo completamente. A veces menos, es cuando sale bien y ahí sí el placer es un poco más completo porque eso que se quiso hacer, que era tan difícil de transmitir cosas con tantas restricciones y tantas penurias y teniendo que modificar tantas cosas en cuanto a la estructura, el registro, el estilo y etcétera, que cuando sale bien es como cuando en el liceo te dicen cuéntelo y nos reímos todos, ¿no? O sea, bueno, y vos lo contás y a pesar de que es imposible, sale bien. Y ahí, bueno, esa sensación de final feliz, the end, entran créditos y uno puede respirar, es en realidad el placer más grande del trabajo que hago yo ahora traduciendo subtítulos. El doblaje es diferente, pero el subtítulo es para mí mucho más interesante porque es muy difícil y porque implica una concentración muy grande para, como les decía, no hacer lo que hago yo acá y tomar más espacio del que hay. Ahí estás obligado y lo tenés que cumplir. Y entonces el desafío al que le gusta complicarse la vida también es un placer. Buenas noches, muchas gracias. Perdón.
Bien, muchísimas gracias, Patricia. Recuerden, si tienen preguntas para Patricia, levantan la mano y las van anotando. Ahora sí, vamos a escuchar a Mariana Faúndez, que Mariana Faúndez, bueno, también es traductora y nos va a hablar sobre todo de interpretación. Hola, buenas tardes. Bueno, es un gusto estar acá compartiendo esta mesa. Me parece que está bueno empezar haciendo la diferencia de lo que es traducción y lo que es interpretación, porque mucha gente puede no saberlo. Son tareas que tienen un objetivo, que tienen el mismo objetivo, que es expresar un mensaje en un idioma diferente del idioma en el que fue producido originalmente, ¿no? Ese sería como, como el objetivo que tiene la traducción y la interpretación, pero usan técnicas diferentes y tienen características muy distintas. La traducción, bueno, es escrita, no es, digamos que es diferida en el tiempo. A uno le entregan un documento en un idioma y uno se toma su tiempo para traducirlo a otro idioma, tiempo que puede revisarlo, corregirlo, dejarlo mucho mejor, más lindo, más, con mejor calidad. El texto final se lo puede dar a un corrector para que lo arregle incluso y todo. En la interpretación eso no sucede. La interpretación es una actividad que se desarrolla en tiempo real, es exclusivamente de la oralidad y además el intérprete tiene que hacer un montón de actividades cognitivas al mismo tiempo. Entonces, son como actividades que, si bien tienen el mismo objetivo, es el mismo fin, son muy diferentes y las técnicas que se usan para desarrollar estas actividades son muy distintas, así como también las características personales de quien desarrolla esas actividades. No todos los traductores pueden ser intérpretes y puede ser que no todos los intérpretes les guste la traducción escrita, aunque yo pienso que sí son traductores. Entonces, bueno, hay como grandes diferencias. Dentro de la interpretación se pueden hacer como dos grandes grupos. Uno es la interpretación consecutiva, que es una tarea en la cual un orador habla, se detiene y ahí interviene el intérprete, traduce todo lo que dijo ese orador, termina esa traducción, el orador vuelve a hablar, nuevamente se detiene y así sucesivamente. En la traducción simultánea eso no sucede, el orador nunca se detiene, por eso es simultánea, porque sucede al mismo tiempo. Y para que esto pueda suceder, el intérprete tiene que hacer un montón de, bueno, esta cantidad de actividades cognitivas. El cerebro tiene que trabajar mucho porque, bueno, yo hice como un pequeño resumen de todas las cosas que hace un intérprete. El intérprete escucha lo que está hablando el orador, lo entiende, tiene que comprender lo que está escuchando, hace como una primera, digamos, limpieza de eso que escuchó, ¿no? Saca todas las cosas que en la oralidad, bueno, lo acabo de hacer, en la oralidad pasa, frases inconclusas, muletillas, todo eso, el intérprete tiene como que limpiarlo, lo traduce y después lo produce en un idioma diferente del cual escuchó. Pero además de todas estas actividades que están sucediendo simultáneamente en el cerebro, mientras está emitiendo el mensaje, ya está escuchando lo próximo. O sea que podríamos poner dos manitos así, muchas veces las manos, y nunca se termina eso, ¿no? O sea, estamos como con el cerebro dividido en escuchar y en producir. Entonces, bueno, es una actividad que es agotadora, es muy cansadora, el cerebro queda seco en momentos, o sea, nos quedamos, nos cansamos y nos quedamos como a veces paralizados. Y por este motivo, la traducción simultánea se hace siempre en equipo, o sea, siempre trabajan dos personas juntas y además se trabaja en turnos que son en general cortos, ¿no?
es muy difícil, bueno, capaz que hay gente que lo hace. Para mí es muy difícil trabajar más de 20 minutos o 25 minutos. Siempre va a depender mucho bueno, del orador, si habla muy rápido, o del tema, si es muy difícil, si es un tema que fue poco preparado, porque eso es otra cosa que es muy importante, la preparación del tema. No es que los intérpretes caemos ahí a la cabina y empezamos y sale todo precioso. Hay un montón de trabajo previo a ese día, ¿no? Bueno, eso es importante también. La traducción simultánea se hace adentro de como una cabina que está aislada acústicamente, en donde nosotros lo único que nuestro contacto con el mundo son los auriculares, en los que, tan rápido, en los que recibimos lo que está hablando el orador, y bueno, y ahí y sale nuestra voz por el micrófono que reciben los oyentes, ¿no? Bueno, cuando empecé a organizar un poco esta pequeña charla, dije, bueno, voy a estructurarla en esta propuesta de los placeres y las penurias de este trabajo, y tenía una lista de penurias así, y placeres a duras penas encontraba alguna, y dije, bueno, pero ¿yo por qué hago esto? O sea, ¿por qué me hago esto a mí misma? Es espantoso este trabajo. Me pasó un poco como a Patricia con los subtítulos. Y después, bueno, lo dejé ahí, después a los días volví a tomar esa lista y me di cuenta de que no es así, que en realidad son como dos caras de la misma moneda. En este tipo de trabajos en los que estamos como apretados de tiempo y espacio, las cosas que si están o no están, puede ser que sea un placer o una penuria. Si no está la preparación del tema, ese trabajo va a ser una penuria, realmente va a sudar la gota gorda ahí adentro de esa cabina. Si una conferencia está bien preparada, tenemos los glosarios, tenemos días de preparación, tenemos la presentación de PowerPoint ya traducida, ahí estamos con un trabajo súper placentero, es lindo de realizar, es muy gratificante. Y bueno, ahí no queda nada. Bueno, con un ejemplo muy rápido de esto de la preparación, que creo que es la base de que salga bien una interpretación. En uno de mis primeros trabajos no me avisaron y me tocó interpretar a José Mujica cuando era presidente. No tengo que contar nada más, ¿verdad? No tengo que decir nada más. Bueno, no, fue ahí en los comienzos y fue lo peor que creo que me ha pasado hasta ahora. Yo apagué el micrófono, así, me tiré para atrás, miré a mi compañera y le dije, ¿qué dije? Ella se tiró para atrás y me dijo, no sé. Y bueno, y fue una eso sí que no tuvo nada de placentero. Y bueno, nadie nos había dicho que iba a ir Mujica, porque Mujica era presidente y nadie sabía si iba a ir. Y fue horrible. Y ¿No puedo más? No, bueno, quedan otras historias para otro encuentro. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Mariana. Sí, yo fui testigo de intérpretes suecos, pasando español-sueco, interpretando Mujica, y se los veía sufrir también, sí. Bien, vamos a escuchar ahora entonces a Florencia Isman, que es correctora de estilo, que trabaja como correctora editorial. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha ahí, no? Si estoy bien. Mucho más cerca no me puedo poner porque me pongo nerviosa. Bueno, les voy a contar un poco qué es lo que hace en realidad un corrector, cómo trabaja y qué mirada tiene sobre el texto. Y después resolví cómo elegir tres aspectos del corrector, de la profesión, de la tarea, que son como inherentes y que en esto de tener que priorizar un poco por el tiempo, nada, elegí tres, espero que me dé tiempo, si no, listo, terminará por ahí. Bueno, el corrector es aquella persona que recibe un texto que va a ser publicado en algún formato o en algún soporte, un original, y lo que hace es revisarlo, pulirlo de alguna manera para ajustarlo a las normas que rigen la estructura de la lengua y a las normas también de uso de la comunidad. De eso también voy a hablar un poquito porque hay una tensión ahí que es un poquito complicada. Lo que hacemos en realidad es como pretender favorecer la comunicación y que el texto escrito llegue y sea accesible a sus lectores
ideales y que nada, que se comprenda, que la comunicación sea efectiva. Entonces lo que hacemos es como operar de manera tal de pulir aquellos detalles que encontramos que pueden hacer que se mejore el texto, que sea como su mejor versión posible, que quede sencillo, que quede claro, que quede breve, ¿sí? Para justamente poder como, nada, de manera ahí como subrepticia, favorecer ahí como el diálogo de alguna manera. Para poder hacer esto, hay como 3 cuestiones que yo resuelvo ahora contarles, que son como medio inherentes. La primera cuestión tiene que ver con la vocación del corrector y se relaciona con algo que en una de las, creo que la primera clase de una materia de la Tecnicatura en Corrección de Estilo, cuando la cursé hace unos años, hay una asignatura que se llama Instrumentos y Recursos del Corrector de Estilo, y Mariela Oroño, nuestra docente, tenía más o menos esta cantidad de personas que claramente no fueron las que terminaron la carrera, porque hubo como gente que se dio cuenta que estaba haciendo las cosas mal y que no estaban al lugar correcto y se fue. Pero ella nos advirtió, nos dijo, bueno, ustedes que están recién arrancando con esta carrera, que capaz que no tienen muy claro ni qué es lo que van a terminar haciendo, ni en qué consiste un poco, ya irán como aprendiendo y viendo, sacando la ficha de esta situación, pero lo que tienen que saber de entrada es que necesitan como un grado tremendo de obsesión si no están en el lugar equivocado. Y nos reímos todos como que no entendíamos y después nos dimos cuenta de que es verdad. Cuando transcurrió la carrera lo confirmé, lo confirmo hablando con colegas y en mi experiencia laboral. Tenemos que ser tremendamente obsesivos y estar como desesperados y que nos, no sé, vibrar con esto de examinar los textos y siempre querer encontrar maneras de perfeccionarlo, como esa mirada obsesiva, nada, rastreando cosas que en realidad están en todos lados, todos los textos son perfectibles. Uno también tiene que contrarrestar como ese ardor de ojos que le genera leer el texto con un poquito de mesura, que en mi caso no estaría habiendo como un montón, pero tiene que como que en algún momento detenerse y decir, bueno, te voy a soltar el texto, porque podría seguir leyéndolo y encontrándole y dándole la vuelta y charlándolo con el autor o con el editor para que quede siempre mejor, que siempre es posible. Entonces en algún momento hay como que cortar. Yo creo que los correctores vivimos esto como un placer y somos una penuria para los que nos rodean. Lo pueden decir mi madre y mi hermana que están sentadas por ahí, que es atomizo, y que además genero en la gente, yo y cualquier corrector y gente como que es tomada como autoridad de la lengua, generamos un comportamiento ficticio en los que nos rodean y empiezan a cuidarse en cómo hablan o en cómo mandan un WhatsApp y si ponen el signo de apertura de la pregunta y cosas así. Pero nosotros en realidad estamos re sanos y lo vivimos con pila de amor. Sí, un poquito. Bien, esa es como la primera cosa que habla como de la vocación visceral que tenemos que necesariamente tener para hacer esta tarea. Otra cuestión que quiero comentarles hoy tiene más que ver como con el desempeño profesional y es el conocimiento que el corrector está obligado a tener del conjunto de normas que rigen a la estructura de la lengua, o por lo menos no las vas a ver todas claramente, pero siempre estar como abierto y dispuesto a ir a buscar y querer conocer, como esa avidez de conocer siempre, estar siempre actualizado y rastrear todas las fuentes que haya para dar en la tecla con dónde iba el tilde en la palabra. Una cosa como bien simple, a nosotros capaz que nos lleva mucho tiempo de discusión, mucho tiempo de búsqueda, pero bueno, eso lo tenemos que hacer y esto viene de la mano con tener como un manejo al detalle de todos los instrumentos y los recursos en donde esas normas están consignadas. Me refiero a manipular y conocer los manuales de estilo, la ortografía de la academia, claramente la gramática, los diccionarios, todo tipo y color, el diccionario del español, pero también del español del Uruguay, diccionario del uso de mayúsculas y minúsculas, del uso de conectores y operadores del discurso, de las preposiciones y ainda más. A esto, que es como un montón, mi biblioteca explota de cantidad de recursos e instrumentos del corrector de estilo. A esto se puede sumar además manual o hoja de estilo de alguna empresa o institución para la que estemos trabajando. Yo trabajo en una editorial que tiene su manual de estilo propio. Ya me quedan 2 minutos, wow. Tiene su manual, sí, vuela, es terrible. Tiene su manual de estilo propio, entonces también puede sumarse a toda esa cantidad de fuentes y de voces que nos están hablando en el oído, una cosa más que nos pide nuestro cliente de alguna manera. Bien, esa es como la segunda cosa. Tengo como, no sé, me listé en un momento, creí que podía ser interesante contarles algunos de los aspectos del texto que nosotros estamos como atentos siempre a rastrear e intentar corregir, y lo tengo por acá en algún lugar. Acá, por decir cosas generales, ¿no?, que miramos en un texto. La acentuación, el abreviamiento de palabras y sintagmas, la escritura de números, el uso de mayúsculas y minúsculas, el uso de signos de puntuación, la concordancia gramatical de lo que quieran,
Las reiteraciones y la sinonimia, el empleo de marcadores del discurso, el uso de cursivas, las llamadas a notapié, las formas de citar, el registro de las referencias bibliográficas, los espacios no imprimibles, lo que se les ocurra, son cosas que a nosotros nos saltan a la vista y que estamos como desesperados por encontrar para poder corregir y que ese texto sea magnífico. Que ya lo era, aclaremos, ya lo era, pero bueno, nosotros tenemos como una mirada especial. Bueno, y la tercera cosa, que la cuento rapidito, en realidad, con esto ya cierro, hay como, permite, esto que voy a contarles, permite un poco cuestionar o derribar capaz que una idea generalizada del corrector como alguien que es un ser autómata, que lo único que hace es como aplicar la norma y tomar el texto y aplicar como si fueran fórmulas las normas de la lengua. Y en realidad, ojalá fuera así de simple, no lo es, no es tan automático. El texto es una cosa como muy compleja, la lengua es muy compleja, entonces nosotros estamos como operando en una tensión que tiene que ver con la naturaleza de la lengua y en particular con la del español. Y tiene que ver con la historia, ¿no? de la expansión del español en el territorio, hace que sea una lengua que no tiene un único estándar, un único modelo estándar, sino que se trata de una lengua que es policéntrica en su estándar. Hay un estándar peninsular que está manifestado en la autoridad de la Real Academia Española, pero también hay estándares en América, producto de la diversidad que fue generándose, o sea, conforme se iba expandiendo la lengua y eran cada vez mayores las comunidades que lo hablaban. Entonces, el corrector está como ahí, está jugando como en una tensión dialógica ahí entre un estándar y el local, el estándar general del español y el estándar local, y tiene que a veces negociar y ceder para un lado, ceder para el otro. Y no es tan fácil porque aparte es como si fuera, ahí se vive como lo de el carácter, y tengo que terminar, el carácter del corrector como un agente político de la lengua. Tiene que tomar decisiones que le otorgan estatus a un modelo y le quitan a otro, que invisibilizan quizás algunos grupos y algunas comunidades lingüísticas y visibilizan y le otorgan como poder a otros, ¿no? Entonces no es tan simple esta tarea, aunque quizás de afuera se parezca así. Estamos todo el tiempo como, si somos conscientes y lo hacemos como responsablemente, como desde la ética de la profesión, estamos todo el tiempo decidiendo y teniendo en nuestras manos quizá la oportunidad de darle voz a algunas comunidades y por lo tanto de hacer como un reconocimiento del grupo que las habla. Bueno, lamento que no me haya dado el tiempo de terminar, tenía cosas re interesantes para decir, pero bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias, Florencia. Algunos de mis estudiantes que están por ahí, supongo que también agradecidos porque estuvieron repasando un poquito para el parcial de la semana que viene. Y nos movemos ahora de un trabajo, bueno, que todos han descrito y claramente es un trabajo muy creativo el de todos ustedes, pero el trabajo de Leonardo Cabrera es un trabajo creativo sobre textos, además de creación artística. Y ya vamos a ver de qué se trata. A ver. ¿Ahí está bien? ¿Sí? Gracias. Permiso, tengo que poner un cronómetro. Ahí vamos. Ya, porque después el cartel me va a asustar. Tengo esto igual, así que voy a tratar de guiarme un poco. Capaz que en algún momento leo. Bueno, como les pasó a varios de mis compañeros acá, es difícil separar penurias y placeres. Yo creo que suelen venir muy juntos. Además, puede ser que a veces haya un momento en el trabajo de penuria más que nada, pero siempre tiene un lado de placer, ¿sí? Porque yo estoy enfrentando este momento difícil acá con este texto que necesito editar y que es de un escritor que lo va a publicar y estoy tratando de resolver este asunto que yo considero complicado y eso es lindo. Y a su vez, cuando creo que lo resolví, el lado de la penuria nunca se apaga porque siempre está como, lo resolví. ¿En serio lo resolví? ¿No hay una forma mejor, más clara, más verdadera de llegar a esto? ¿Y soy capaz de encontrar esa forma? O sea, eso está todo el tiempo ahí. No hay una forma de disociar el placer de la penuria en este trabajo y creo que también el editor tiene que tener algo de lo que dijo Florencia, de un nivel un poco obsesivo. Nuestra mejor ayuda es el control de cambios del procesador de texto y yo a veces, cuando estoy haciendo el control de cambios y estoy insertando comentarios y sugiriendo eliminar párrafos enteros y diciendo este párrafo capaz que habría que duplicarlo en extensión porque tendría que pasar esto, yo digo a veces, ¿cómo va a tomar el autor esto? O sea, porque en realidad termina por ser un acto de agresión, ¿sí? Hay una violencia implícita a ese texto. Está muy bien que yo lo haga con la mejor de las intenciones, pero
está la violencia ahí. Hay un texto que fue creado en la intimidad y en la soledad. Yo estoy hablando en este caso siempre de ficción literaria, ¿sí? No estoy hablando de textos técnicos ni de ningún otro tipo, periodísticos, que ya vendrá, solo ficción literaria. En ese caso, el trabajo de edición siempre lleva una parte que es extralingüística, que es la relación con el autor, y explicitar la manera en la que va a hacer ese trabajo y cuáles van a ser nuestros objetivos. Acá me gustaría contarles un poco de eso. Yo creo que el objetivo de este trabajo sí es volverse imperceptible, ¿sí? Eso es una cosa que suelo decirle a los autores. Mirá, la idea es que cuando esto esté terminado, yo doy un paso hacia atrás y me desvanezco en la pared. Y yo aquí no estuve, no pasó nada. O sea, este texto tenés que estar conforme con cada cambio, con cada sugerencia, con cada decisión final, porque es tu texto y sos vos. Yo en realidad estoy siendo una especie de ayuda acá en este proceso. Y les asombraría saber lo necesario que es este trabajo. En general, lo que obtengo de la gente con la que trabajo, escritores y escritoras, es siempre una gratitud muy grande, ¿sí? Porque en realidad pasa eso, son trabajos tan solitarios a veces, hay tantas dudas, hay tanta zozobra en un momento de la creación. Yo soy escritor también, entonces comprendo esa parte, esas dudas. A veces, cuando se acerca a alguien y me dice, mira, tengo esta novela para trabajar, ¿te parece? A mí no me convence, la tuve 3 meses parada, volví a ella, no sé qué hacer con ella ahora. Y a veces, 3 semanas de trabajo sirven no solo para mejorar de repente un par de capítulos, sino para recuperar el entusiasmo y la confianza en ese texto, que a veces pasa que se pierde porque no sabemos, no importa, un escritor puede estar 20 años escribiendo y el dominio del oficio no lo galvaniza contra este tipo de dudas, ¿sí? Bueno, yo quería contarles un poco de la forma en la que yo trato de trabajar desde un lado, desde la idea central, porque en realidad el trabajo con cada escritor es bastante ad hoc, ¿sí? Se crea muy para cada escritor y cada caso que viene. No es lo mismo trabajar un relato que trabajar una novela, no es lo mismo trabajar un texto que ya está terminado y que necesita una revisión final, a trabajar algo que está en proceso, ¿sí? Cosa que también hago. Y no es lo mismo trabajar una edición de una traducción, cosa que estamos haciendo ahora en la editorial para la que trabajo. Vamos a editar un libro de una escritora irlandesa, entonces estamos trabajando con la traductora, haciendo una revisión de la traducción primero y después una edición sobre eso, que tiene un montón de patas diferentes. Pero bueno, mi idea de esto es que el editor tiene que trabajar para que el texto, todo lo que hay en el texto, parezca inevitable, ¿sí? Esa es mi idea. El lector, cuando lee un libro logrado, siente que no podría ser diferente a como es, ¿sí? Siente que no hay nada ahí que no debería estar, o algo que podría ser diferente. Es casi como a veces ven una película y después dicen, yo no puedo imaginar ese papel con otro actor, ¿sí? Ahí hay algo que se siente natural. Esa fuerza de naturalidad es la que a mí me gusta trabajar para conseguir con el texto. ¿Cómo trabajo en una primera instancia, que es la más técnica y es la que más les puedo contar a ustedes ahora? Trato de identificar partículas estandarizadas del lenguaje. Cuando el escritor está escribiendo, pero en realidad sin darse cuenta, está siendo hablado por el lenguaje, ¿sí? Cuando utiliza cosas como sin lugar a dudas, a fin de cuentas, el más mínimo detalle o las dos caras de la misma moneda. Cosas de ese tipo son indicadores muy poderosos de que ahí el lenguaje personal que haría ese libro inevitable, ¿sí?, está siendo hablado de una forma estándar por el lenguaje. Encontrar eso, para empezar, ya nos dice en qué texto estamos trabajando y nos dice cuál es la dirección a la que hay que ir. Lamento tener que redondear. Creo que había cosas interesantes acá, aunque no lo vamos a descubrir. Y bueno, pero muchas gracias. Y muchas gracias a los compañeros. Muy interesantes las ponencias hasta ahora. Bien, muchísimas gracias, Leonardo. Recuerden, los que quieran hacer preguntas, que están todavía a tiempo.
levantan la mano y se les entrega una tarjeta. Y ahora volvemos a cambiar porque la unidad de comunicación de la FIC, de la Facultad de Información y Comunicación, a través de Victoria Cuadrado, nos va a contar el tipo de trabajo que hacen ellos, que a diferencia de todos los anteriores, es una creación a partir de cero. O sea, no trabajan con textos escritos por otros, sino que crean sus propios textos. Adelante, Victoria. Hola, buenas noches. Yo vengo en representación de un equipo que realiza las tareas de moderación y gestión de redes sociales de la facultad, de esta casa de estudios. Nosotros, comunidad, tenemos varios cometidos y entre ellos es de gestionar y moderar las redes, y para ello usamos un lenguaje que se adapta a cada una de estas plataformas, ¿no? Digo, esto lo vamos, nos basamos en algunos estudios, ¿no?, que nos hacen referencia a qué medio, qué lenguaje para qué medio, ¿no? Por ejemplo, para Facebook hay determinado público, entonces se requiere determinadas pautas de estilo, de comunicarse, ¿no? Así con las otras redes que gestionamos, ¿no? Pero de todos modos, este lenguaje también se enmarca en un estilo institucional, ¿verdad? No puede alejarse, no nos podemos alejar en esta gestión de que formamos parte de una institución educativa y que tiene su estilo particular. Nosotros generamos contenidos propios y realizamos también difusión de otra información, porque no tenemos a veces tanto flujo de información, entonces necesitamos nutrirnos de información que otros servicios universitarios, otras organizaciones nos brinden, y que tenga que ver con nuestras disciplinas, ¿verdad? No vamos tampoco a difundir en nuestras redes información que no es pertinente. Bueno, ahí ven más o menos el esquema que utilizamos. Nosotros tenemos como el eje fundamental es la página web. De ahí nosotros replicamos la información y el mensaje para las diferentes plataformas que les decía. Tenemos Instagram, Twitter, Facebook, y también tenemos un boletín de noticias que replicamos información de la página. Acá les iba a contar un poco qué lenguaje para qué red. Por ejemplo, para Instagram utilizamos poco texto. Usamos muchos GIF, muchos emojis que tienen que ver que son iconos también para cumplir, también la función de sustituir palabras. Tenemos un estilo más informal, pero sin perder en cuenta, sin perder de vista que estamos en una institución, como les decíamos. Hay más creatividad, hay más flexibilidad, es un lenguaje más llano, de cercanía con el público. Les voy a mostrar, por ejemplo, algún ejemplo de una historia. Ahí vemos también, por ejemplo, que el uso de los signos lo usamos solo al final. Nos tomamos esas atribuciones en esta red social. Ahí lo que les decíamos, el uso del GIF, lo que les conté. Bueno, ese es un ejemplo de... Voy a ver si puedo volver porque a la presentación. Ay, no, otro más. Esto, todo no se puede coordinar. Ahí. Bueno. Después el tema del uso de la arroba, de hashtag, que nos sirven como para generar también seguidores y generar más red de redes, ¿no? En Facebook hay más texto, es como una reproducción más, más de la página, ahí no tenemos mucha creatividad, es un estilo más formal, se usan emojis, pero se usan de forma más moderada. Y también el tema de Facebook permite usar hipervínculos y que también generan más seguidores y más posibilidad de complementar la información. Siempre en todos los mensajes que damos, también remitimos y buscamos que nuestros seguidores vayan a nuestra página web, porque es como la fuente original de nuestros mensajes. Twitter tiene 280 caracteres, tenemos el privilegio de que nos subieron la cantidad de caracteres, pero de todos modos sigue siendo desafiante escribir para Twitter, perdón. Tenemos que ser concisos, utilizar abreviaciones, tomar atajos. Por ejemplo, cuando queremos hacer referencia a hora, en vez de poner la palabra hora, ponemos un reloj, o si queremos decir el lugar donde va a ser una actividad que estamos organizando, por ejemplo, ponemos el globito que se usa
en todas las, en Google, ¿no? Usamos GIF también, es un estilo más informal y más interpelativo. Acá hablamos tú, te vas a perder esta actividad, te invitamos. Y en Facebook, por ejemplo, es un estilo más impersonal. Bueno, acá les queríamos mostrar con el equipo, porque esta presentación se hizo de forma colectiva, más o menos para que tengan una idea visual de cómo haríamos un mensaje en cada una de las diferentes plataformas, ¿no? Y ahora sí, llegó la hora de los tormentos y los placeres lingüísticos de nuestro trabajo. Y empezamos también a notar y empezamos a encontrar varios, ¿no? Bueno, un placer que el mensaje sea eficiente, ¿no? Que aumentemos los seguidores de nuestras redes, que nos sigan instituciones de peso también, porque ellos al replicar nuestros mensajes, al retuitear, al compartir, también a nosotros repercute en nuestra visibilidad. Que seamos parte de un cambio, porque nosotros también al difundir llamados laborales, le damos la posibilidad a algún estudiante, a algún egresado, de acceder a un trabajo. Entonces eso para nosotros es también un placer. ¿Qué más? Que tengamos una coherencia, porque nosotros hablamos mucho de imagen y texto escrito. Nosotros tenemos que lograr una coherencia armoniosa entre estos dos tipos de lenguaje, ¿no? Que para nosotros están muy asociados, muy vinculados. Y que el lenguaje que utilizamos contribuya a la identidad visual y a fortalecer también la cultura organizacional. Y bueno, los placeres van un poco en contraposición, ¿no? Cuando no se logra esa coherencia armoniosa, para nosotros es un tormento. Cuando el mensaje es ineficaz, no logra, si hacemos una convocatoria para una actividad y no viene nadie, también ahí es un tormento, porque quiere decir que algo de nuestro mensaje pudo haber incidido. Cuando se dan malas interpretaciones, lo que se ha hablado, ¿no? Malas interpretaciones, malas expresiones, ofender, porque a veces nosotros escribimos desde un lugar, y la persona que lee lo lee con otro como horizonte de horizonte, y puede ser malinterpretado. También cuando tenemos errores de tipeo, no hay ningún error acá. Cuando tenemos faltas de ortografía, cuando hay problemas de sintaxis, esto es como, que también a veces en la inmediatez de estar cubriendo alguna actividad con un aparato, por ejemplo, con un celular que no nos da mucha visibilidad, podemos tener errores. Otra cosa es que el corrector del propio celular nos puede cambiar la palabra, eso es un tormento. Cuando etiquetamos también a cuentas equivocadas, por ejemplo, a veces nos ha pasado que arrobamos a la universidad, pero no terminamos arrobando a la cuenta oficial, entonces también quedamos como mal parados, porque quién sabe quién administra esa cuenta. Y por último, cuando la tarea es compartida, porque nosotros, como les conté, es un equipo y muchas veces, si bien tenemos pautas como de estilo bastante similares, y estamos logrando tener como una unificación del lenguaje, a veces se ve la impronta de cada uno de los que trabajan en la unidad. Así que por acá estaríamos. Les compartimos las redes para que nos sigan, y bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Victoria. Vamos a escuchar ahora a Natalia Ubal, que hace edición periodística, específicamente edita la sección opinión del diario La Diaria. Buenas tardes. No. ¿Querés esta? Bueno, gracias por la invitación. Yo, además de editora de la sección de opinión, tuve una experiencia bastante larga como editora de la sección informativa nacional y también como periodista, que sigo siendo. Así que yo diría que en el periodismo los placeres son todos del periodista o de la periodista y las penurias son todas de los editores. Curiosamente, en muchos medios consideran la edición como una especie de ascenso
En realidad el editor es una pobre persona que está haciendo, que en realidad quiere ser periodista, pero bueno, otros consideran que por la experiencia, por lo que fuere, tendría que estar ahí editando y está editando, pero en realidad quiere ser periodista, ¿no? Capaz que gane un poquito más, pero nada más. Eso es un pequeño placer, pero nada más en realidad. Y en realidad me parece que hay como distintos estilos de edición. Al que yo me afilio más es como concebir al editor como una especie de, para ponerlo gráficamente, el autor, en esta relación compleja que decía Leonardo entre autor y editor, que en el periodismo se da también, el autor es como una especie de arquitecto, ¿no? El que diseña la estructura de algo, el que decide en qué lugar va cada cosa y cómo se arma, y el editor sería algo así como una especie de bombero, sanitario, electricista, todo lo que, ¿no? Como para que esa estructura que la armó otro, de alguna manera, funcione bien, ¿no? Y soy consciente de que hay otros editores o editoras que tienen otro estilo de edición, como más de inmiscuirse, ¿no? Un poco en el texto. Seguramente la edición literaria tenga sus particularidades distintas a la edición periodística, pero hay distintos estilos de edición. Particularmente a mí me gusta respetar mucho al autor, el autor o la autora, para mí son el autor del texto o la autora del texto, y el editor o la editora se tienen que meter lo menos posible en ese texto. Ahí, ¿qué hacemos entonces en la edición periodística? Hacemos varias operaciones que algunas tienen que ver con algo que los compañeros mencionaban, o los correctores o los editores literarios, tiene que ver con, primero, prestar atención a las cuestiones de forma del idioma, prestamos atención a la ortografía, prestamos atención a la sintaxis, prestamos atención a la estructura, a la coherencia del texto. Todo eso también prestamos atención los editores, si bien en muchos medios, y por suerte La Diaria es uno de ellos, hay personas específicamente que se dedican a la corrección, por lo tanto, si a nosotros se nos pasa algo, que seguro se nos pasa, como decían los compañeros, siempre hay algo que se puede mejorar, o a veces siempre hay un tilde que pasó, a veces pasa por 2 veces, lo ven 3 personas distintas 2 veces y no se dan cuenta que faltó un tilde o que son esas maldiciones que a veces suceden. Pero más allá de eso, el editor, además de todo eso, de fijarse en la forma, se fija en el contenido. Y cuando uno es, por ejemplo, voy a hacer una distinción entre editor de información y editor de opinión. El editor de información tiene que prestar atención a cuestiones como, bueno, errores básicos, ¿no? Errores de información en el texto. Me equivoqué el autor se equivocó con el cargo de una persona. Bueno, se equivocó en la manera en que se escribe el apellido de esa persona. O se equivocó de persona, eso sucede. Bueno, también, ese tipo de cosas las detecta el editor, ¿no? Supuestamente las detecta el editor, y después otras cuestiones que hay que prestar atención son las omisiones, ¿no? Cuando el autor o la autora da por sentado información que en realidad debería haber estado ahí para explicar el contexto en el que se está informando y no está presente esa información que debería estar. Entonces eso se le advierte al autor o a la autora. Y después otro elemento que tenemos que prestar atención es el tema del manejo de las fuentes. Tiene que haber un equilibrio en el periodismo, en el manejo de las fuentes, tiene que haber cierta exhaustividad, entonces faltó consultar una fuente, en realidad está sesgada la información, en términos de consulta a fuentes, todas esas cuestiones las detecta el editor. A veces las detecta antes, ¿no? Cuando está en el proceso de producción de la nota y conversa con el periodista o con la periodista. Y un cuarto elemento, digamos, es la atención a que no haya valoraciones en el texto. Vieron que los textos periodísticos es su estilo, de alguna manera intentan ocultar la primera persona, ya desde el momento en que ni siquiera la mencionan, digamos, no la hacen nunca explícita, pero siempre hay alguien narrando, pero como que está oculto. Y esa simulación, digamos, tiene sus formas. Entonces, si bien un periodista valora todo el tiempo en una nota, desde el momento en que elige qué información contar, qué información jerarquizar, es una valoración implícita el titular, por ejemplo, de una nota, en realidad, ya quedan 2 minutos, bueno, en realidad no puede ser explícita, entonces intentamos evitar esas cosas. Para hacerlo bien rápido, la edición de opinión tiene otras particularidades que tienen que ver con, bueno, yo puedo resolver, por ejemplo, en el caso de la edición de opinión de La Diaria, qué columnas publicar o no, lo cual conlleva una gran responsabilidad, y un gran poder y una gran responsabilidad, ¿no? Que hay que usar con la mayor ética y responsabilidad posible y desde mi punto de vista con la mayor pluralidad,
posible, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de darle voz a mucha gente. Yo intento quitarle la voz a la menor cantidad de gente posible, ¿no? Que eso significa que, bueno, solamente decimos que no a una columna cuando está muy mal escrita, que hay que escribirla de nuevo. Y después también hay otro elemento que es cuando, de alguna manera, contraría la línea editorial del diario en un sentido muy profundo. Como les voy a poner un ejemplo. Un día nos llegó una columna de opinión defendiendo al gobierno de Ortega en Nicaragua, pero no solamente defendía el gobierno de Ortega, sino que decía que prácticamente no había ninguna violación a los derechos humanos en Nicaragua, cuando tenemos periodistas presos, activistas presos, denuncias de tortura, etc. Tenemos un montón de cosas. Podría haber sucedido algo similar en Venezuela, no quiero ponerme polémica, pero en ese momento llegó esa columna negando absolutamente que hubiera alguna violación a los derechos humanos del gobierno de Nicaragua, y lo discutimos. Siempre se trata de hacer en forma colectiva esa decisión, porque es una decisión muy pesada, no me gusta tomarla a mí como sola. Entonces lo discutimos con otros compañeros y llegamos a la conclusión de que no podía salir algo así. Porque, bueno, consideramos que no está bueno defender las violaciones a los derechos humanos. Lo mismo que si alguien saliera a defender un torturador en la dictadura uruguaya, no lo publicaríamos como columna de opinión en la diaria. Pero ese es como el único límite. Después han salido, obviamente, muchísimas columnas con las cuales discrepo absolutamente, pero la idea es justamente dar voz a la mayor cantidad de gente posible. Y lo último, que ya sé que ya no queda tiempo, es que hay como algunos, quería plantear dos desafíos en la edición que yo no tengo muy clara la respuesta, ¿no? Uno de ellos es el tema de las marcas de género. Vieron que ahora hay una E que se toma como genérica, que muchos grupos toman también por una postura política, como una marca genérica, y para designar a los dos géneros. Y bueno, a mí me han llegado columnas de opinión, por ejemplo, con la E, ¿no? En el diario en particular no usamos la E, no usamos la X tampoco, usamos, si queremos marcar, como yo estuve haciendo en este discurso, vieron que dije la periodista, el periodista, bueno, a veces marcamos sin aburrir, ¿no? Pero a veces en situaciones puntuales marcamos, pero no usamos la E ni la X. Me llegó una columna de opinión que era sobre feminismo, los derechos de las mujeres, etcétera, con la E, y yo la respeté ese uso, digamos, ¿no? Porque había una intencionalidad política, no era el uso del medio, pero me quedó esa duda de si yo hice bien o mal en respetar esa E. Y después, última, es el tema de las jergas. La jerga publicitaria, por ejemplo, el compañero va a hablar ahora a continuación, pero el tema del uso del inglés permanente, ¿no? Que yo soy una militante de traducir todo, pero ¿hasta qué punto traducir todo? Porque si en una jerga ese es el término en inglés que la gente entiende y la traducción no se entiende ni se usa, ¿qué hacemos? ¿No? Porque me gustaría seguir militando y defendiendo el idioma, pero al mismo tiempo hay un tema práctico, digamos, ¿no? Ahí, con eso. Bueno, gracias. Muy bien. Bien, muchísimas gracias, Natalia, y vamos a escuchar, como ya nos anunció Natalia ahora, a Diego Lev, que es director creativo de una agencia de publicidad. ¿Qué pasó ahí? Hola, buenas tardes. Para mí estar en esta mesa es un honor y bueno, y es un placer. Desde que recibí tu llamado, Virginia, me movilizó muchísimo. Me motivaba a estar acá y me motivaba a pensar qué iba a decir, y no tardé en descubrir que para mí esta instancia era muy especial porque recordé lo que ya sabía, y es que mi amor por los libros, por la literatura, tuvo mucho que ver finalmente con la decisión de la profesión que hoy tengo, de modo tal de que ese amor se vio sublimado del único modo que pude, que era ser publicista, y esto es lo que soy, el publicista de la mesa. Y bueno, convenientemente vine vestido de oveja negra. Me di cuenta ahora, ¿no? Dije, claro, ¿por qué viniste de negro? Y de lo que trabajo, más allá de los cargos, que uno a veces se marea y termina buscando ser director creativo y director general creativo, pero lo que soy, de lo que trabajo, es de redactor publicitario. Me lo recordaste cuando me pusiste de redactor publicitario, y yo me acordé de que eso es lo que soy, un redactor publicitario, y de lo que me enorgullezco de ser.
¿Y qué textos redacto entonces? De muchos tipos, pero he clasificado los textos de 3 formas. Los textos que escribo para ser leídos, es decir, un titular de prensa o un texto que puede ir en un aviso de prensa o en un cartel de vía pública, o lo que puede ser, mira, ya estamos con la jerga, un claim o un eslogan, y no sabría traducirlo al español, ¿no? Que son textos de 2 o 3 palabras, pero de muchísimo cuidado. Esos son los textos para ser escritos. Luego hay textos para ser escuchados o en tal caso interpretados. Básicamente me estoy refiriendo a guiones, ya sea de televisión o audiovisuales en general, o puede ser de radio, y pueden o no tener diálogos, pero van a ser interpretados luego o van a ser escuchados, o una locución, ¿no? Ese es otro tipo de texto. Y finalmente los textos que describen o documentan ideas, conceptos, ¿no? Que pueden ser o direcciones estratégicas o acciones que una empresa decida hacer, no sé, en la playa, entregando, no sé, protectores solares. De todo tipo de ideas. ¿Cuál es el vínculo que tienen estos textos con la literatura o con lo escrito o con la palabra? Bueno, es diferente. Voy a resumirlo brevemente yendo de afuera para adentro, es decir, de los que menos tienen que ver, que obviamente son los terceros. ¿Por qué estos textos que no tienen menos que ver? Bueno, para empezar, es generalmente en las agencias, esto está muy difundido, nosotros trabajamos en equipos que a veces son duplas, a veces trabajamos a 3, a veces a 4 o a veces son grupos más grandes, pero la dinámica es de equipo. Es una dinámica que yo encuentro sumamente placentera, está bueno trabajar con otra persona, es enriquecedor, pero lo escrito se posterga. Y si bien tiene esa ventaja, tiene la desventaja de que al postergar lo escrito se pierde la visión de que el acto de escribir es en sí mismo una herramienta poderosa como proceso creativo. No es poco frecuente que en una dinámica se terminen, que sea infértil desde el punto de vista de ideas, y luego uno se ponga a escribir y escribiendo la idea venga, ¿no? Esto los escritores lo sabrán mejor que yo. Es decir, conforme uno va escribiendo, las ideas van apareciendo. Esa herramienta a veces queda soslayada por estas dinámicas en un tiempo donde, esto es tema de otra charla, que la publicidad, entiendo yo, se vuelve cada vez menos matérica, es decir, la materia, sea la palabra, sea la imagen, y hasta el sonido, va perdiendo sentido y va ganando importancia lo conceptual, finalmente el tono, la vibración, pero no la materia en sí. Entonces, lo escrito va quedando postergado y yo creo que se pierden algunas cosas ahí. Los textos que ya son de segundo nivel, habíamos dicho, ¿no? De estas 3 clasificaciones, los que son para ser interpretados, para ser escuchados, ahí se guarda un equilibrio. Me parece que la historia, la idea sigue primando por sobre la palabra, ¿no? Si una idea está buena, aunque esté escrita ahí más o menos, la idea sobrevive. Sin embargo, no conozco una idea que esté buena que no haya estado bien escrita. Es decir, un guión que esté bueno tiene que estar bien escrito necesariamente. Y a veces la situación que uno plantea está más o menos y conforme la va escribiendo, va creciendo, y finalmente llegamos a los textos que están escritos para ser leídos. En una época de la publicidad, donde la prensa ocupaba otro lugar en la vida de las personas, de otro modo, hoy la prensa ocupa un lugar muy importante, pero también lo hace desde el medio digital. Estoy hablando de la prensa cuando también ocupaba el papel y la publicidad ocupaba otro lugar en la cultura, y por tanto una persona estaba dispuesta a leer una página entera a un publicista. Hoy apenas si nos conceden un segundo de su vida, somos el pie que se mete en la puerta, ¿no? del vendedor puerta a puerta, no me cierre, estamos interrumpiendo y tenemos poco tiempo. Entonces, al tener poco tiempo, perfecto, me va a sobrar uno, se lo regalo a un compañero o compañera. Al tener poco tiempo y tener poco espacio, yo creo que el género literario, que a mí me gustan todos, y no me gusta hablar de géneros porque me gusta cuando se cruzan, pero quizás, aunque parezca un absurdo o aunque parezca una exageración, me parece que el género literario que los publicistas más debiéramos leer, y el que yo más quiero, es la poesía, porque en 3 o 4 palabras tenemos que sugerir mucha cosa, tenemos que tener muchas lecturas, tenemos que generar un clima y tenemos que ser contundentes en 3 o 4 palabras, y eso lo logra la poesía. Bueno, ahora sí, hablando de Ida, este es un país fantástico, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo es posible que haya tantos poetas y sobre todo tantas mujeres poetas que me gustan tanto, y en Uruguay hay tantas? Y bueno, y esta semana es imposible no mencionarla a ella y estar conmovido por lo que ha sucedido.
Para terminar, la publicidad tiene muchas penurias, que no se te ocurra una idea, es la penuria permanente, obviamente, pero el trabajar con música, el trabajar con colores, el trabajar con imágenes, pero sobre todo el trabajar con la palabra y el trabajar con el idioma español, que uno quiere tanto y del que yo nunca he logrado salir porque es el único idioma que hablo y que comprendo, es un placer y a veces pienso de que ha valido la pena dedicarle la vida a esta profesión si es que nos permite trabajar con la palabra. Eso es todo. Para Patricia Antuña, otra vez sí lo mismo, ay, perdón. Sí, perdón, la tercera vez que lo hago en una hora. Para Patricia Antuña, para los que recién empiezan como traductores, ¿cómo debería una tratar de empezar dentro del campo de la subtitulación? ¿Qué recursos explotar? ¿Qué compañías y organizaciones son ideales para que un traductor se presente a ofrecer sus servicios? Creo que nos vamos a quedar solamente con la primera parte, ¿no? O sea, como por dónde empezar y todo lo demás, después en términos personal, cuando terminemos. Perdón, la pregunta era cómo alguien que ya traduce, cómo empieza ¿Cómo debería uno tratar de empezar en el campo de la subtitulación? Bueno, en realidad, supongo que la pregunta tiene más que ver con el mundo del trabajo, así que capaz que eso sí lo podemos hablar después, pero digamos, del empleo, cómo conseguirlo. Pero en cuanto a cómo acostumbrarse, digamos, al cambio de trabajo, es un poco lo que les decías, es recordar que son otros parámetros. Es otra cosa lo que se busca hacer. En general yo he trabajado y entrenado gente para traducir y subtitular en diversos idiomas, incluso idiomas que yo no manejo, y he observado que la curva, digamos, es muy empinada. Una persona que tiene experiencia, sobre todo traductores, ni que hablar traductores públicos, digamos, que tienen muchísimo estudio en un rubro que no tiene nada que ver con el audiovisual, es muy difícil hacer ese cambio. Uno pretende abordar esta traducción como si fuera otras tareas de traducción, y como no tiene tanto que ver con la traducción, sino con los idiomas, digamos, sino más bien con las culturas, no es un desafío tan lingüístico como parecería, y tiene más que ver con conocer mucho el material y formato, es decir, mirar muchas películas, comentar muchas películas de todo tipo, de todos lados, y ver traducciones. Y en general es un muy buen entrenamiento ese, ver qué quiso hacer alguien y si le salió o no, y tratar de acostumbrarse. Es muy parecido a otras disciplinas de los colegas, la cantidad de cosas que hacemos y que cambiamos, control de cambios, que después no tiene nada que ver con lo que termina quedando. Eso es muy difícil para un traductor normal adaptarse, digamos, o sea que yo empezaría por ese lado para poder necesitar más un poco esta disciplina. Muy bien, muchas gracias. Perdón, una sí, cosa más, me quedó y ahora aprovecho porque queda justo. Lo que quiero decir es que capaz que uno tiene otras expectativas. Este trabajo a veces se parece mucho más a la plomería o a la mecánica que al arte, y eso es lo que nos cuesta más cuando alguien está muy fascinado o con el lenguaje o con las películas, y se da cuenta que es muy difícil de compaginar con esas discusiones. Perdón. Bien, acá tengo una que es para ambas, o sea, no todo el mundo ve dos personas separadas, hay otros que también las juntan. Nos preguntan, ¿qué hacemos con las malas palabras? ¿Qué hacemos con lo que esta persona llama los idiomatismos? ¿Y qué hacemos con el uso creciente del Spanglish? Yo me quedaría con las dos primeras solamente. O sea, ¿qué te pasó cuando tuviste que traducir malas palabras o idiomatismos? Perdón. Bueno, por suerte me ha pasado muy pocas veces, porque es toda una decisión. Siempre, una cosa, yo soy subtituladora también y está siempre la espada ahí de Damocles, que la letra escrita es mucho más fuerte que la oralidad. Entonces es distinto cuando en la película aparece una mala palabra, un insulto, a que cuando uno lo ve escrito. Es muy diferente, y capaz que usted, no sé si lo pueden notar porque lo han visto muy pocas veces escrito. ¿Cuántas veces vieron en un subtítulo una mala palabra? Piénsenlo, son muy poquitas veces porque el impacto es mucho mayor. Entonces, vengo como un poco de esa formación, y cuando me enfrento a una mala palabra en la oralidad, trato de bajarle un cambio
trato de bajarle. Capaz que por, no sé, lo hacen. Me parece que hay colegas ahí. Bueno, es que la decisión, la decisión son segundos. La decisión que tiene un intérprete son segundos y además nunca sabemos qué va a pasar después. Porque, por ejemplo, en una película o en un texto, uno tiene todo el material. Entonces vos decís, bueno, la traduzco, la bajo un poquito y la dejo pintada de amarillo, lo pinto el borde amarillo y después vuelvo. Y veo a ver si esa mala palabra tuvo consecuencias en el final del texto o no. Lo mismo en la película o en lo que sea. Nosotros acá estamos trabajando con la incertidumbre. Estamos trabajando en la incertidumbre. Los intérpretes trabajamos en una nube, no sabemos qué va a pasar. Con suerte tenemos la presentación de PowerPoint, con suerte, me entienden ahí, gracias. Con suerte, muchas veces te la entregan la presentación de PowerPoint el día antes. Entonces, vos ¿qué pudiste hacer? Pudiste leerla, nada más, solamente la leíste. Y bueno, y ahí con suerte no hay chistes, con suerte no hay una cita de Aristóteles, con suerte no hay, no sé, regionalismos muy específicos, pero muchas veces trabajamos ahí en la nube. ¿Y qué pasa? También uno traduce, le baja un poquito el nivel al insulto, a la mala palabra, a lo que, y después, 15 minutos después, esta persona hace un chiste con eso que dijo. ¿Y cómo hacemos ahí? Hay que tener un montón de estrategias. A veces se puede, hay que acordarse de la palabra que uno dijo y buscarle la vuelta. Los traductores tenemos muchas estrategias de recuperación, porque como siempre se pierde, siempre hay maneras de recuperar, hay adaptaciones, un montón de estrategias, y lo que se puede hacer es eso. Ahí, en esos momentos, se transpira, es lo único que puedo contestar, pero sí, siempre se trata, yo por lo menos trato como de bajarlo un poquito, y no sé si está bien, pero es lo que me sale a hacer en ese momento, porque a veces es muy fuerte también decir una palabra que puede ser insultante sobre todo para el público. No es que para mí sea insultante, pero siempre está esa duda de qué es lo que quiere hacer el orador con eso, qué pretende, qué busca. Sí. Bien, muchas gracias. Le dejo acá más preguntas a Mariana. Los que hicieron sus preguntas y no fueron contestadas se las pueden hacer después, pero necesitamos repartir un poquito el tiempo. Y después de escucharla me alegro muchísimo de haber tomado la decisión de trabajar con archivos históricos donde está todo bajo control, todo quietito, todos calladitos. Para Florencia nos preguntan, ¿podrías dar algún ejemplo concreto en el que hayas debido tomar decisiones dándole más validez a la lengua estándar nacional en detrimento de la lengua peninsular, por ejemplo, para una publicación que sabés que trascenderá nuestras fronteras? ¿Una publicación que trascenderá las fronteras? Ahí, listo, magia. En realidad, justo yo no me dedico a textos que van a superar nuestras fronteras porque corrijo textos académicos, pedagógicos y que son para nuestros estudiantes. Entonces, en realidad no tengo como ese problema en particular. Sí me pasa, la editorial para la que trabajo en realidad es una sucursal en Uruguay de una editorial que es española. Entonces, ahí sí tengo como un problema que enfrentar, y es que muchas veces los manuales de estilo que nosotros manejamos, el manual, ahora la última versión que tenemos, en realidad viene de España. Yo lo agarro y me es ajeno, no me encuentro ahí, no está nuestra lengua ahí, la uruguaya. No es necesario que esté en todos los puntos, pero hay cosas en las que yo no puedo como acatar tan al pie de la letra lo que me viene dado desde allá, porque en realidad no es nuestro.
Entonces, nos pasa, me pasa a mí, les pasa a las otras correctoras, incluso a los editores, que hay cosas que nos chocan un montón de proyectos que vienen de otros países, sobre todo de España, y que nosotros tenemos que adaptar, así como adaptamos los contenidos curriculares, también hay como que adaptar el vocabulario y las expresiones, las formas de tratamiento. Hay un montón de cosas que sí, que es verdad que como que ameritan uruguayizarlos. Mi próxima como guerra, que estoy como empezando a librar, es intentar que las consignas que se destinan a los estudiantes no estén con los verbos tuteantes. Más allá de que somos voceantes en Montevideo, la realidad del editorial es que la mayor cantidad de los lectores son montevideanos, a pesar de que claramente nos leen en el interior del país. Pero ahí tenemos como una guerra que dar, y es que seguimos tuteando en los verbos y en las consignas. Es como muy ficticio, no sé, me parece que ponemos como una distancia que no sé si es pedagógicamente correcta. También es como que para pensar eso, no es tan claro, no es tan fácil a veces tomar algunas decisiones, pero que es verdad que no nos sentimos como muy representados. Yo supongo que en la edición literaria debe pasar que en los diálogos la manera de generar como verosimilitud, una cosa como debe tener que construirse el personaje en función también de cómo habla, el vocabulario que usa, pero también en las formas de tratamiento que tiene con otros personajes o lo que sea, y así como le debe pasar a él, me pasa a mí, que yo creo que es como medio ficticio esto que está pasando. Entonces, ese es un claro ejemplo con el que lidio todos los días y que les confieso que es una batalla que liberaré pronto. Bien. Muchísimas gracias, Florencia. Una pregunta para editor de textos literarios. Dice, es lo mismo, en realidad son dos preguntas, ¿no? En la misma ficha. ¿Es lo mismo editar poesía que narrativa? Y luego, ¿no hay un ejemplo de texto mejorado? Que entiendo que quien pregunta en realidad te está pidiendo que des un ejemplo de texto mejorado. Y además te dice muchas gracias y muy interesante. Ok. No, en absoluto es lo mismo editar poesía que texto. De hecho, no conozco a nadie que edite poesía. No lo conozco. No sé quién lo hace. En mis conocidos, por lo menos, no entró. En esa órbita no entró. Y después, la segunda pregunta, perdón, Virginia. Sí, la segunda pregunta, que des un ejemplo de texto mejorado. Sí, Entiendo bueno, que esa es la hay pregunta, una ¿no? cuestión de confidencialidad. Claro, si traigo el texto y esto se está grabando, después lo reconocen y dicen, ese texto es mío, etc. Pero no tengo ejemplos, pero... ¿Y si tienes ejemplos de textos que hayas intentado mejorar y no hayas conseguido acordar con el autor y que hayan salido publicados así, sin que te gustaran? Textos, ustedes dicen capaz que es un texto que esté circulando y que haya pasado por este proceso, en una de esas es eso. Supongo que sí. Por ejemplo, en Alter Ediciones, que es donde trabajo, editamos el libro de cuentos de Horacio Cavallo, que ganó el premio de narrativa edita del MEC, ¿sí? Y fue un trabajo muy apasionante de hacer, fueron muchas horas de trabajo, que incluyeron sacar cuentos que iban en ese cuentario, ¿sí? E introducir otros que no iban a ir, etc. Y ese trabajo fue relacionado en equipo también con una correctora de estilo que trabaja en la línea de trabajo, entra después del editor, aunque es probable que después ese texto vuelva al editor, y bueno, y el autor siempre está metido ahí y obviamente tan respetado como Natalia contó en la edición periodística. No tengo más ejemplos, o sea, puntuales de presentarles un párrafo antes y después de la edición. No, si quieren les mando por correo y se divierten mucho porque además lleva muchos colores y flechas, es muy ameno de ver. Bien, acá hay alguien que intenta que yo no consiga cerrar este evento en los tiempos que establecimos, que dice que nos cuentes todo lo que no pudiste contar, pero no lo vas a hacer. Solamente lo comento para que sepan que alguien quiso que eso sucediera, pero no va a suceder. Una pregunta para la moderación de redes de la FIC. ¿Ustedes vieron alguna relación entre el cambio, cuando empezaron a adecuar lingüísticamente el trabajo de ustedes a las diferentes plataformas y un aumento en el número de seguidores? O sea, ¿consiguieron lingüísticamente generar identidad en los usuarios? Sí, incluso nosotros, no sé si lo dije porque,
me corría el tiempo, que nosotros nos basamos en investigaciones, ¿no? Para ver los tipos de público, pero también la evidencia de nuestro trabajo diario, ¿no? Nos va dando la pauta de qué usuario está del otro lado y qué lenguaje usar. Entonces, sí, como que nosotros hemos ido adaptando el estilo al público que nos sigue. Muy bien, muchas gracias. Natalia, una pregunta. Cuando te toca, ya algo dijiste de esto, ¿no? Pero cuando te toca alguien que desdobla en forma sistemática y exhaustiva, ¿hasta cuándo lo dejas? Por ejemplo, cuando tenés ellos dos venían juntos y juntas, cosas así. Por suerte, no soy católica, pero gracias a Dios, nuestros suscriptores, la gente que manda columnas de opinión a la diaria, son personas de un nivel educativo alto y son personas como es que escriben muy bien. Perdón, no quiero ofender a nadie que hace el desdoblamiento permanente, pero claramente una columna de opinión, por ejemplo, que desdobla permanentemente, es una columna ilegible, ¿no? O muy difícil de leer y realmente, desde mi punto de vista, estropea el texto. Entonces, por suerte, no me he enfrentado a esa disyuntiva de tener una columna con esas características que decís, Virginia. A veces, el desdoblamiento, desde mi punto de vista, es excesivo, ¿no? Ya aburre, ya lo dijo, póngale que desdoble 4 veces, ya me empieza a molestar. Pero bueno, tuve esos casos como medio límite que lo dejé, lo respeté ahí. Si hubiera tenido algo como más, o sea, como un desdoblamiento permanente, no, seguramente lo hubiera cambiado, pero ese tipo de cambios son los que requieren consulta con el autor, porque los cambios como en las columnas de opinión, sobre todo, que la gente es muy sensible, incluso a veces cuando tenés que cortar, los autores tienen una relación sentimental con sus textos, siempre tenemos, y el editor, por suerte, es un ser distanciado y no tiene ese vínculo sentimental, pero cuando a veces le sacas una frase, el autor se enoja, entonces es el típico cambio que consultaría siempre. Y en caso de que me diga, no, yo quiero dejarlo así, le diría, disculpa, pero no podemos publicarlo así porque no se puede leer. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Y por último, una pregunta, una mía. O sea, cuando estás por entrar en el proceso creativo, te voy a hacer esta pregunta y después una que en realidad estoy tomando la voz de Natalia. ¿Lees poesía antes como manera de imbuirte de creatividad o lees poesía en general? El proceso creativo es difícil precisar cuándo comienza, es decir, cuando empiezan los problemas y es difícil precisar cuándo termina. Yo no sé, cuando en realidad pienso más cuando no estoy en la agencia haciendo el trabajo, pienso más que cuando lo estoy haciendo. A mí me parece que es un todo, es ver películas, es leer poesía, es escuchar música, es venir acá, es escuchar a otras ponencias, es ir a la feria, es ir al estadio, es indistinto y bueno, en un momento la poesía además no solamente se lee, sino que también se vive y se observa, pero sí, obviamente, la lectura de libros, todos, pero sobre todo de la poesía, nos brinda herramientas. Pero esa es mi elección y es mi vocación. Aliento a todos mis colegas y colegas a encontrar su voz personal en aquellos que les apasiona, porque un publicista tiene que tener una voz personal, además de que siempre está hablando por otro, ¿no? La pregunta que te hace Natalia en realidad es ¿cuánto pones de extranjerismos cuando estás creando un texto publicitario? O sea, ¿te importa algo? ¿Intentás reprimirlos? ¿Pones lo menos posible? ¿Te es totalmente indistinto? O sea, no en la jerga de la publicidad, sino cuando estás haciendo una publicidad. Bueno, es una pregunta interesante y era la opción de tema B que yo me había planteado traer hoy acá. Es
en términos generales, la publicidad utiliza el lenguaje y se vincula con el otro siempre de forma muy complaciente. Tenemos todo el tiempo necesidad de que nos quieran, de que nos escuchen, y en ese sentido a veces somos un poco cobardes y genuflexos y estamos dispuestos a decir lo que quieran para que nos escuchen. Y en ese sentido, rápidamente uno puede encontrar y regionalismos, y neologismos, y localismos, y también extranjerismos. Rápidamente hay que considerar que también los nuevos medios nos dan la posibilidad a los publicistas, lo que no ocurría 5 años atrás, ni siquiera 3, a exportar nuestro trabajo. Nosotros hoy estamos trabajando para otros mercados. Y en ese sentido empezamos a neutralizar nuestro mensaje o incluso a intentar incorporar localismos extranjeros. Yo, por ejemplo, trabajo para el mercado paraguayo y para mí fue un descubrimiento muy fuerte entender que Paraguay era un país bilingüe. No lo supe hasta que lo conocí y me lo hicieron saber. No es que hay palabras en guaraní, es un país bilingüe. Y bueno, uno trata con mucho respeto, camina despacio y da pasos cortos porque uno quiere acertar en la diana y tener una voz local en ese mercado. Acá sí, me importa, lo observo, a veces uno tiene que elegir un camino y a veces elige otro. Sí, incluso hay neologismos que son que no se pueden escribir pero no se pueden leer, ¿no? Hablando del lenguaje de las redes, hay palabras conformadas por letras que no se pueden leer y sin embargo se leen. Sí, lo incorporamos, obvio. Bueno, muy bien, muchísimas gracias a los panelistas. Bueno, no sé lo que opina el público, pero a mí solamente me queda aplaudirlos. Y supongo que ahora el académico Penco va a cerrar la sesión, ¿sí? Y mientras él cierra la sesión, yo le voy a dar a cada uno de ustedes una bolsita que, para que no parezca acto escolar, les cuento lo que tiene. Tiene algunas publicaciones de la academia, una tacita de la FIC y una linda lapicera que dice Día del Idioma, Academia Nacional de Letras. En realidad solo nos resta agradecerles a los panelistas sus intervenciones que nos han permitido acercarnos mucho más al trabajo de cada uno de ellos y de ellas. Y también hacer más visibles ese trabajo invisible que cumplen cada uno en su oficio, en su labor. Y muchas gracias también a ustedes por acompañar a la Academia en esta jornada, que es una jornada muy importante en el trabajo que cumplimos todos los días. Muchas gracias.